Alá y los diputados J. Dolores López Guzmán, María del Carmen Rocío Tello Zamorano y Rosalío Santana Velázquez, integrantes de la primera Comisión Permanente de Cultura de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75 y 77, fracción 27 y demás relativos aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad, nos fue turnado para los efectos procedentes el planteamiento del diputado Rosalío Santana Velázquez con el tema Instauración de la Feria Cultural del Estado, por lo que realizamos el presente estudio con base en los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria de fecha 1 de julio del 2014, por instrucciones del presidente de la directiva, se turnó a los diputados integrantes de la primera Comisión Permanente de Cultura el planteamiento del diputado Rosalío Santana Velázquez, por medio del cual se exhorta al titular de la Secretaría de Turismo del Estado para la instauración de la Feria Cultural del Estado de Hidalgo. Segundo, el presente asunto se registró en el libro de gobierno de la primera Comisión Permanente de Cultura, bajo el número 05/2014. Tercero, el documento de origen se desprende que el Estado de Hidalgo siempre se ha distinguido por la riqueza y diversidad cultural, sus artesanías, vestimenta, bailables, música, gastronomía, dialectos, costumbres, los cuales encierran la herencia de una cultura que se ha venido nutriendo a través del tiempo, que nos da identidad. Por lo que los hidalguenses debemos de preservar y, lo más importante, promover, fortalecer, aprovechar las bondades de difundir sus raíces en aras de fomentar el comercio y el turismo. Cuarto, es fundamental mencionar que se requiere coordinar y establecer mecanismos que fomenten eventos que permitan el desarrollo de estas actividades. Basta mencionar algunas de ellas que identifican y establecen propiamente sus características como región. Como ejemplo, se mencionan las siguientes regiones. En el Valle del Mezquital se distingue por la confección y elaboración de artesanías hechas a base de ixtle, así como miniaturas de instrumentos musicales trabajados en madera, de enebro, con incrustaciones de concha de abulón. En la región huasteca encontramos comales, cántaros, canastas de otate y bejuco, velas. En la región tepehua se localizan piezas típicas como los famosos tenancos, textiles bordados con figuras de flora y fauna de la región, entre otros. En Chililico, Huejutla, se producen muebles de madera bellamente tallados, así como piezas de alfarería. En Huautla se elaboran canastas, tortilleros y sombreros en carrizo. En Jacala se dedican a la producción de alfarería y elaboración de muebles de cedro y enebro. En Jaltocán, la población destaca por la elaboración de juegos pirotécnicos como castillos y cohetes de todos los tamaños. En Mapetec, en Cardonal, elaboran a mano tapetes de lana, se fabrican cuchillos, machetes, raspadores de maguey, asadones y mangos adornados con hilos metálicos. En Mezquitlán se encuentran los muebles de madera y los tejidos en punto de cruz como mantillas, cojines, y también se encuentran bellos artículos tejidos en palma y plástico y objetos de vara como sombreros, flores, abanicos, canastas, tapetes. Y en Tizapán, en Zacualtipán, se producen objetos de cofre martillado como casos, campanas, ollas, jarras, charolas de todos los tamaños, candelabros y artículos de cocina en miniatura. Sexto, la celebración de esta feria sería un instrumento de exposición, promoción, difusión y preservación que brindará oportunidades para que los artesanos puedan vender sus mercancías, haciendo posible conocer de primera mano los productos y servicios turísticos que ofrecen las distintas regiones del Estado.
así como un medio para fomentar los aspectos culturales y turísticos, ofreciendo la oportunidad de que los artesanos puedan mostrar lo concerniente a la cultura del estado de Hidalgo, así como generar contactos directos entre los artesanos y los clientes, sobre la comercialización de sus propios productos y abrir nuevos mercados, promocionar y difundir regionalmente sus actividades. Por lo anteriormente expuesto y considerando, primero, que el artículo 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo faculta las condiciones a resolver cualquier asunto que se someta a su consideración en vía de acuerdo económico, por lo que la comisión que suscribe es competente para conocer el asunto en comento. Segundo, que es fundamental mencionar que las artes y los oficios tradicionales han estado ligados a la historia de los pueblos y a la utilización de los recursos disponibles en su entorno, tales como madera, piedra, arcilla, metales, fibras naturales, entre otros, que fueron la materia prima para la elaboración de artículos con los que se suplieron y cumplieron las necesidades básicas y cotidianas de las comunidades. Sin embargo, algunos de estos trabajos han resistido el paso del tiempo y más bien han encontrado nuevos nichos de mercado, como es el caso de los artesanos que han visto en el turismo un floreciente segmento para vender sus productos. Tercero, que el rescate y la salvaguarda de las tradiciones como remanentes del patrimonio vivo se debe de preservar, así como la posibilidad de brindar herramientas administrativas que les permitan a los artesanos colocar sus productos en un mercado globalizado, donde además de mostrar su herencia, las artesanías deben responder a distintas presiones del mercado, como cualquier otra actividad lucrativa. Por lo que, atendiendo a todo lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que establece los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 132, 133 y 134 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la comisión que actúa se permite someter a la consideración del Pleno el siguiente acuerdo económico. Primero, que la y los diputados integrantes de la 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo exhortamos al titular de la Secretaría de Turismo para que vea la posibilidad de instituir de manera permanente, en coordinación con los 84 municipios de la entidad, la realización de la Feria Cultural del Estado, que traerá como resultado la difusión cultural hidalguense, con el objetivo de trascender no solo a nivel nacional, sino internacional, impulsando el desarrollo económico y cultural de nuestro Estado. Segundo, gírese oficio al titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anexándose copia del presente documento para los efectos precisados. Elaborado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a los 10 días del mes de julio del año 2014. Primera Comisión Permanente de Cultura. Diputado J. Dolores López Guzmán, presidente, sin firma. Diputada María del Carmen Rocío Tello Zamorano, con firma. Diputado Rosalío Santana Velázquez, con firma. ¿Es cuánto, diputado presidente? Gracias, compañero